Expansión urbana en América. Entre el siglo XV y el siglo XVII, varios países de Europa consiguieron unir sus territorios y crear un estado fuerte. Países que realizaron una serie de viajes, entre ellos Portugal y España. Con el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón, se le unieron otros países como Países Bajos, Francia y Reino Unido. Y de esta manera comenzó una nueva etapa en la historia, la colonización de América. Entre las primeras fundaciones en las Antillas, la primera de todas, por Cristóbal Colón, Santo Domingo, en República Dominicana, la Isabela, fundada en 1494. San Juan, en Puerto Rico, en 1508, por Juan de Ponce León. Santiago, en Cuba, en 1514, por Pánfilo de Narváez. Habana, en 1519, por Diego Velázquez de Cuéllar, también en Cuba. Panamá, en 1519, por Pedro Arias Dávila. León de Nicaragua, en 1524, por el colonizador Francisco Hernández de Córdoba. Santa Marta, en 1525, por el español Rodrigo Bastidas, en Colombia. Cartagena de Indias, en 1533, por Pedro de Heredia. Y bueno, estas son una de las muchas fundaciones que se realizaron en toda América. Pasándonos a las características urbanas de estas ciudades, en primera instancia tenemos las ciudades o poblaciones fundadas en base de un proceso desigual y sistemático. Este es el caso de Santo Domingo, como se ve en la imagen, la Isabela en 1494, que es considerada patrimonio mundial. Y como podemos ver en la imagen, es evidente que no adoptó un sistema de retícula que se implantaría a inicios del siglo XVI. En este caso, se siguieron patrones medievales del siglo XV, las que correspondían a las necesidades inmediatas del asentamiento y la defensa. Y como les había dicho, en el siglo XVI se retomaron las exigencias vitruvianas, como se muestra ahí, del Renacimiento en búsqueda de la belleza y un modelo ideal. También dice que se muestran las antiguas tradiciones romanas. En este caso tenemos a los castrum, como se ve en la imagen, que era un campamento militar griego y de Roma en la antigüedad, y se lo tomó como un modelo urbanístico. Esta se basaba por dos ejes cartesianos, como se muestra en la imagen, que eran el cardo y el decumenus, que estaba dividiendo el campamento en 4 partes iguales, reforzadas mediante empalizadas y con un profundo dique, que provenían una base de almacenamiento para los suministros. Entonces los castrum fueron una base de modelo que emplearon los colonos españoles en América, el tablero o la cuadrícula, formada por 7 manzanos de 100 metros de lado y por una plaza de armas, no muchas veces en el centro, que estaba cerca del río y de la colina defendible. Estas siguieron una estricta normas impuestas por la monarquía española para la fundación de nuevas ciudades en el mundo. Hablando más de las viviendas que encontramos en América, nos encontramos primeramente con los taínos. Cuando Colón llegó a las Antillas, estas estaban pobladas por los taínos, que eran las primeras poblaciones que se tiene registro de cómo eran sus viviendas de estas poblaciones indígenas. Los taínos que vivían en pequeños pueblos llamados yucayeques, como se muestra en la imagen, y estos tenían 2 tipos de vivienda o casas. Están los boyos y los caneyes, como se muestra. Estas estaban fabricadas de caña, muy unidos y amarrados con bejuco. La diferencia de estas dos se radica entre la forma y el tamaño. Los boyos, que eran redondos y con un techo cónico. Los caneyes eran rectangulares y más amplios
y estas eran las casas de los caciques, y con un techo que muchas veces era a 2 y de 4 aguas. Los boyos, por su parte, tenían una ventaja climática, que era que en cualquier orientación que se encontraba se mantenía la ventilación, ya que el viento penetraba por los pequeños huecos entre las partes de la madera. Y, y porque su planta es circular, no presentan superficies perpendiculares al sol y por lo tanto no se calienta o se calienta menos. Eh, Leyes de Indias. Se denomina así a la legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la vida social, política y económica entre los pobladores de la parte americana de la monarquía hispánica. El obispo dominicano Bartolomé de las Casas levantó un debate en torno al maltrato a los indígenas con el sistema de las encomiendas, por lo que el emperador Carlos V convocó a una junta de juristas a fin de resolver la controversia. De esta junta surgieron las llamadas Leyes Nuevas en 1542, que ponían a los indígenas bajo la protección de la corona. Composición. Está dividida en 4 tomos con un total de 9 libros que contienen 6.385 leyes, agrupadas así en 218 títulos, donde cada ley señala el año, el rey y lugar de expedición de dicha norma. Las leyes de Indias en lo urbano. Las leyes de Indias tardaron mucho tiempo en poder materializarse en las nacientes ciudades americanas. Esto se debió en primer lugar al hecho de que los españoles descubrieran en algunas zonas de América civilizaciones con cierto grado de desarrollo urbano, lo que imposibilitó desde un primer momento la implementación de tales leyes en la conformación urbana. Un segundo lugar a las características geográficas propias de cada región americana a colonizar, urbanizar. En el caso de las tierras del Caribe, la inexistencia de ciudades imperiales precolombinas facilitó el proceso de imposición cultural, urbana y, por supuesto, la implementación de las leyes de Indias. Algunos de estos postulados de las leyes de Indias son los siguientes. En las ciudades portuarias, las plazas deberían ser inmediatas al puerto. Las calles partirán de los centros de las esquinas de las plazas, para así poder facilitar el paso a la caballería. Y las calles serían lisas, sin elementos salientes en sus fachadas y de un solo piso. Las ordenanzas de Felipe II. La colonización española tuvo un carácter urbano que influyó de manera determinante en la formación de nuestra sociedad. Las ordenanzas buscaban regular los descubrimientos, poblaciones y pacificaciones en los emplazamientos de las provincias ya consolidadas, además de los futuros adelantamientos para buscar las nuevas poblaciones en América. Estas ordenanzas fueron promulgadas por Felipe II en el bosque de Segovia el 13 de julio de 1573. Las ordenanzas se componen de 148 capítulos. De esto, los primeros 31 se dedican a los descubrimientos, asignándose a las nuevas poblaciones del capítulo 32 al 137, y por último, desde el capítulo 137 hasta el 148 se dedican a regular las pacificaciones. Las ordenanzas tenían como objetivo la fundación y trazo de ciudades expedidas durante los 3 primeros cuartos del siglo XVI. También el hecho de poder ofrecer una solución oficial y definitiva a la penetración en Indias a trazos de una organización metódica. Regulación de los descubrimientos. Se institucionaliza el régimen de capitulaciones. Se refuerza el sistema de primar la iniciativa privada en las expediciones por encima de la organización y mantenimiento a costas de la corona, aunque se mantiene el régimen de expediciones exclusivamente para religiosos de las órdenes que deseen ir a descubrir tierra con objeto de predicar el evangelio. Se normaliza de manera minuciosa el modo de hacer los descubrimientos, tanto por tierra como por mar, y se suprime oficialmente el término conquista para desligar al asentamiento de un proceso de penetración violenta. Regulación de los asentamientos.
Es el núcleo principal y consiste en una reglamentación minuciosa que atiende a los distintos aspectos que presenta el establecimiento de poblaciones. Desde la conquista, los españoles sabían que los descubrimientos se debían cumplir con un propósito, y era de poder predicar el evangelio a los indios. Era imprescindible para esto poder conquistar la tierra, lo cual se lograría poblando. Y era claro el propósito de los asentamientos como estrategia de ocupación para poder configurar un sistema de dominación. En tal sentido, se establecieron diferentes normas para poder establecer esos asentamientos, pero sería con las ordenanzas de Filipinas de 1973 que se indican las normas para los pobladores y otras de carácter urbanístico, como ser las condiciones para poder ser vecinos, la extensión de los terrenos para los pobladores, el número mínimo de personas para fundar la población y la estructura urbana. Etapas evolutivas en el diseño de la ciudad hispanoamericana. Las primeras poblaciones se establecieron en las 3 islas mayores del Caribe, Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico. La mayor parte de las fundaciones cambian varias veces de lugar hasta asentarse definitivamente, y su trazado tiene un carácter semi-regular alrededor de una plaza mayor. Una segunda etapa estaría representada por las primeras ciudades fundadas en el continente, en 1519, como ser Veracruz y la antigua Panamá. En ellas ya se podía apreciar la tentativa de formalizar un modelo basado en un entramado regular de calles y manzanas alrededor de una plaza central. En una tercera etapa se pone en práctica la ciudad trazada a cordel y regla. Esta ciudad regular se trasluce en el trazado proyectado por Alonso Bravo en 1521 para México, sobre las ruinas de la ciudad lacustre de Tenochtitlán. Finalmente, en la cuarta etapa en los años de 1535, se consolida el modelo más generalizado, el cual fue la cuadrícula. Podemos decir que la quinta etapa de los pueblos de indias y misioneros fueron realizados siguiendo el modelo regular. Y finalmente, la sexta etapa, en el siglo XVIII, cabe señalar la reducción del tamaño de las manzanas y su división en mayor número de parcelas. En esta etapa se mantiene también lo que sería el modelo de la cuadrícula. Las ordenanzas de Filipina de 1973. Las ordenanzas, además de poder establecer unas normas que mantuvieran la uniformidad del criterio, se dieron también para poder formalizar la nueva política de la corona, acabar con los descubrimientos y poblar lo que ya estaba bajo control español. Establecieron una serie de normas de tal sentido común preferentemente en relación a la elección del sitio y el trazado de la ciudad. Normas del modelo clásico de la ciudad hispanoamericana. Estas normas fueron las que se dieron a conocer en el modelo clásico de las ciudades hispanoamericanas. Elección del sitio y capacidad humana del asentamiento. Se prescribía la búsqueda de un lugar saludable, provisto de buenas aguas, abundante en animales y frutos comestibles, enclavado en una cierta altura moderada y que disfrutara de un clima benigno. Estos requisitos se establecían a través de una inspección atenta del terreno, combinada de ser posible con el aprovechamiento de la experiencia atesorada por los naturales, que más de una vez ellos determinaban el poblar sobre asentamientos indígenas, o al menos guiarse por su criterio de localización, ya que los indígenas tenían una mejor relación y una relación más perfecta con el entorno y una mejor integración ecológica. Trazado de la ciudad. Mientras que en 1513 a 1523 se recomendaba que las poblaciones fueran ordenadas, en las ordenanzas de Felipe II de 1573 se estableció el plano endamero o diseño en cuadrícula, calles rectilíneas que se cruzaban en ángulo recto. Esto da cuadriláteros edificables. La retícula fue utilizada en España para las nuevas poblaciones fundadas en los siglos XII al siglo XIV y tenía claras ventajas. Ventajas de la cuadrícula. La retícula. La retícula permite una distribución equitativa de los lotes,
aseguraba la expansión racional de la urbe y también favorecía la ventilación de la ciudad, la concepción sanitaria de la época e identifica el origen de muchas enfermedades con los malos aires. Por esta razón se debía hacer el diseño de modo que favoreciera su ventilación, a tal manera de que pueda circular el aire contaminado y a la vez pueda ser reemplazado por aire limpio. En el centro de la retícula se ubicaba la Plaza Mayor, un cuadro vacío del damero, por lo regular era cuadrangular y abierta, y ahí se construían varios edificios que simbolizaban el poder, como ser el cabildo o el ayuntamiento. Y con respecto a la adaptación del clima se establece lo siguiente, que de la Plaza Mayor salgan 4 calles principales y también indica el ancho de las calles en función del asolamiento que en cada situación se necesita. Gracias.